la promesa inquebrantable. La noticia llegó como un vendaval que arrasa con todo a su paso, dejando solo escombros y un silencio ensordecedor. Recuerdo perfectamente aquel día de octubre, el cielo gris de Madrid parecía presagiar la tormenta que estaba por desatarse en mi vida. Mi hijo Carlos y su esposa Marta habían solicitado una reunión urgente conmigo. A mis 62 años, viuda desde hacía 5, pensé ingenuamente que quizás querían anunciarme un segundo embarazo. El pequeño Mateo, mi único nieto, acababa de cumplir 3 meses y yo vivía por y para sus sonrisas, para ese aroma a vida nueva que emanaba de su piel. Cuando llegaron a mi modesto piso en Chamberí, sus rostros desencajados me alertaron de que algo grave ocurría. Se sentaron en el sofá, evitando mi mirada, mientras yo servía café con manos que ya comenzaban a temblar por un presentimiento oscuro. Mamá, tenemos que hablar sobre Mateo, comenzó Carlos con una voz que no reconocí, fría y distante como si hablara de un extraño y no de su propio hijo. Marta, siempre tan locuaz, permanecía en silencio, con la mirada clavada en sus zapatos de diseño. Los resultados de las pruebas han llegado. Mateo tiene una lesión cerebral severa. Los médicos dicen que nunca caminará, que su desarrollo cognitivo será limitado, que necesitará cuidados de por vida. Las palabras flotaron en el aire como cuchillos afilados, pero lo que vino después fue el verdadero golpe, el que me dejó sin aliento. Hemos tomado una decisión, continuó mi hijo, ahora mirándome directamente con unos ojos que me parecieron los de un desconocido. Vamos a dejarlo en adopción. Hay instituciones especializadas, lugares donde podrán atenderlo mejor que nosotros. Nuestra carrera está despegando, acabamos de recibir ofertas para trasladarnos a Nueva York. No podemos cargar con un niño así. Un niño así. Esas 3 palabras resonaron en mi cabeza como un eco interminable. Mi propio hijo, al que había criado con valores de amor incondicional, al que había sostenido durante noches de fiebre y pesadillas, se refería a su primogénito como una carga, un obstáculo en su camino hacia el éxito. Sentí que el mundo se detenía mientras una furia helada se apoderaba de mí. Un niño así, repetí, levantándome del sillón con una energía que no sabía que aún poseía. Mateo es tu hijo, Carlos. Tu sangre. Un ser humano que depende completamente de ti, que no pidió venir a este mundo ni tener esa condición. La discusión que siguió fue brutal, con palabras que jamás pensé que intercambiaría con mi propio hijo. Marta finalmente rompió su silencio para argumentar que ellos eran realistas, que no podían sacrificar su futuro por un niño que nunca sería normal. Cada frase era como un puñal en mi corazón de madre y abuela. Cuando finalmente se marcharon, dejando sobre la mesa unos papeles legales que ni siquiera me digné a mirar, tomé la decisión más importante de mi vida: Mateo no iría a ninguna institución. Si ellos no lo querían, yo me haría cargo de él. A mis 62 años, con una pensión modesta de maestra jubilada, con la artritis comenzando a torcer mis dedos, me convertiría nuevamente en madre. Los trámites legales fueron complejos y dolorosos. Carlos y Marta no pusieron impedimentos, de hecho, parecían aliviados de que yo asumiera la responsabilidad. Firmaron la renuncia a la patria potestad con una frialdad que aún hoy, décadas después, me resulta incomprensible. Una semana más tarde partieron hacia Nueva York, dejando atrás no solo a su hijo sino también cualquier vestigio de humanidad que yo hubiera podido reconocer en ellos. No volvimos a tener contacto. Para Mateo, con el tiempo, simplemente le expliqué que sus padres habían fallecido. Era una mentira piadosa, pero menos cruel que la verdad. Los primeros años fueron un desafío monumental. Mateo, tal como habían pronosticado los médicos, no desarrolló la capacidad de caminar. Su cuerpo, frágil y a menudo sacudido por espasmos, requería atenciones constantes. Aprendí a ser enfermera, fisioterapeuta, logopeda y maestra, todo en uno. Vendí el piso de Chamberí para mudarnos a un pequeño apartamento adaptado en las afueras, más accesible para la silla de ruedas que se convirtió en extensión de su cuerpo.
Cada céntimo de mi pensión iba destinado a terapias, medicamentos, equipamiento especial. Hubo noches en que, después de acostar a Mateo, me permitía llorar en silencio por el agotamiento, por la preocupación constante sobre qué sería de él cuando yo ya no estuviera. Pero en medio de esas dificultades, algo extraordinario comenzó a manifestarse. Mateo, a pesar de sus limitaciones físicas, mostraba una inteligencia deslumbrante. A los 4 años ya leía con fluidez, a los 5, devoraba libros de ciencias que yo apenas comprendía. Su mente parecía compensar lo que su cuerpo le negaba, desarrollándose a una velocidad que asombraba incluso a los especialistas más escépticos. Su cerebro está intacto, me explicó un neurólogo que accedió a evaluarlo gratuitamente. La lesión afecta solo a las áreas motoras. Cognitivamente, este niño es excepcional. Aquellas palabras fueron el primer rayo de esperanza en un camino que hasta entonces había estado marcado principalmente por la lucha diaria. Comencé a buscar opciones educativas que pudieran nutrir aquella mente brillante atrapada en un cuerpo que no respondía. Las escuelas regulares nos rechazaban por falta de accesibilidad o recursos para atender sus necesidades especiales. Las escuelas para niños con discapacidad no ofrecían el nivel académico que Mateo necesitaba. Finalmente, tras meses de puertas cerradas, encontré a un profesor jubilado de la universidad que accedió a darle clases particulares 3 veces por semana. Don Augusto, un hombre de 70 años con una energía envidiable y una sabiduría acumulada en décadas de docencia, se convirtió en mucho más que un maestro para Mateo. Fue su mentor, su amigo, y con el tiempo, la figura paterna que mi nieto nunca tuvo. Bajo su tutela, Mateo floreció intelectualmente. A los 8 años dominaba 3 idiomas, a los 10, resolvía ecuaciones matemáticas de nivel universitario, a los 12, escribió un ensayo sobre política internacional que don Augusto, impresionado, envió a un antiguo colega que editaba una revista académica. Para sorpresa de todos, excepto quizás del propio don Augusto, el ensayo fue publicado. Aquella publicación fue el primer paso en un camino que ninguno de nosotros habría podido imaginar. Un profesor de ciencias políticas de la Universidad Complutense leyó el artículo y solicitó conocer a su precoz autor. Recuerdo su expresión de asombro cuando, en lugar del académico que esperaba, se encontró con un niño en silla de ruedas cuyas manos deformadas por la parálisis cerebral apenas podían sostener un lápiz, pero cuya mente y elocuencia lo dejaron sin palabras. Este chico necesita estar en la universidad, sentenció después de 2 horas de conversación con Mateo. Haremos lo que sea necesario para que eso ocurra. Y así fue. A los 14 años, Mateo se convirtió en el estudiante más joven jamás admitido en la Facultad de Ciencias Políticas. La universidad adaptó sus instalaciones, proporcionó tecnología asistiva y asignó un asistente personal para ayudarlo en sus necesidades básicas. Yo seguía siendo su cuidadora principal, pero ahora contaba con apoyo institucional. Ver a mi nieto en aquel entorno, rodeado de mentes brillantes que lo trataban como un igual, que valoraban sus ideas por encima de su discapacidad física, fue una de las mayores alegrías de mi vida. Los años universitarios fueron intensos pero transformadores. Mateo no solo destacó académicamente, sino que comenzó a involucrarse en activismo por los derechos de las personas con discapacidad. Su elocuencia, su historia personal y su brillantez intelectual lo convirtieron en un portavoz natural para una causa que hasta entonces había permanecido en las sombras de la agenda política. Comenzó a dar conferencias, primero en pequeños foros universitarios, luego en congresos nacionales. A los 19 años, fue invitado a hablar ante el Parlamento Europeo sobre políticas de inclusión. Su discurso, pronunciado con la ayuda de un sintetizador de voz que compensaba sus dificultades de articulación, recibió una ovación de pie y fue transmitido por televisiones de toda Europa. Fue en aquel evento donde Mateo conoció a Helena, una joven diputada portuguesa que se acercó a felicitarlo después de su intervención. Helena, con su inteligencia aguda y su compromiso social, vio en Mateo mucho más que su discapacidad, vio a un igual, a un compañero de ideas y sueños.
Su amistad floreció rápidamente, transformándose con el tiempo en un amor que desafiaba todos los estereotipos y prejuicios. Cuando, 2 años después, me anunciaron su compromiso, lloré de alegría. Mi nieto, aquel bebé que sus propios padres habían considerado indigno de amor, había encontrado a alguien que lo valoraba en toda su humanidad. La carrera política de Mateo despegó meteóricamente tras su graduación summa cum laude. Comenzó como asesor en temas de inclusión para varios ministerios, luego fue nombrado director de una fundación internacional dedicada a promover los derechos de las personas con discapacidad. Su capacidad para tender puentes entre diferentes ideologías, su visión pragmática pero profundamente humanista, y su historia personal de superación lo convirtieron en una figura respetada incluso por aquellos que inicialmente lo habían subestimado. A los 28 años, aceptó su primera candidatura política como diputado independiente, con una plataforma centrada en la justicia social, la educación inclusiva y la reforma del sistema de salud. La campaña electoral fue extenuante. A pesar de los avances tecnológicos que facilitaban su comunicación y movilidad, el desgaste físico era evidente. Hubo días en que el dolor y la fatiga lo obligaban a cancelar eventos, momentos en que la frustración por las limitaciones de su cuerpo amenazaba con abrumarlo. En esos instantes oscuros, yo seguía siendo su roca, su recordatorio constante de que habíamos superado obstáculos mucho mayores. No llegaste hasta aquí para rendirte ahora, le decía mientras ajustaba su corbata antes de un debate televisado. Cada persona que te ve desafiando lo imposible encuentra fuerza para enfrentar sus propias batallas. La victoria electoral fue arrolladora, superando todas las expectativas. Mateo se convirtió no solo en el primer diputado con discapacidad severa en nuestro país, sino en el más votado de su circunscripción. Su discurso de aceptación, en el que agradeció públicamente a la única persona que nunca dudó de mis capacidades, mi abuela Carmen, provocó una ovación que pareció interminable. Sentada en primera fila, con lágrimas rodando por mis mejillas arrugadas, pensé en aquel bebé de 3 meses y en el largo camino que habíamos recorrido juntos. Los años siguientes fueron de trabajo incansable y logros extraordinarios. Mateo impulsó legislaciones revolucionarias en materia de accesibilidad, educación inclusiva y derechos laborales para personas con discapacidad. Su capacidad para construir consensos, para humanizar debates que antes se reducían a estadísticas y presupuestos, le ganó el respeto de todo el espectro político. Mientras tanto, su vida personal florecía junto a Elena, quien se había convertido en una reconocida activista por los derechos humanos. Juntos formaban un equipo imparable, complementándose en sus fortalezas y apoyándose en sus vulnerabilidades. El día que Mateo cumplió 35 años, recibió la llamada que cambiaría definitivamente el curso de la historia. El presidente del gobierno, tras una crisis política que había sacudido al país, le ofrecía formar un gobierno de unidad nacional como primer ministro. El país necesita un líder que pueda unir, no dividir, le dijo. Alguien cuya vida sea testimonio de que no hay obstáculo insuperable cuando existe voluntad y determinación. La ceremonia de investidura, retransmitida en directo a todo el país, fue un momento de profunda emoción colectiva. Ver a mi nieto jurando su cargo, con su cuerpo frágil pero su voz firme y clara gracias a la tecnología, fue la culminación de un viaje que había comenzado en la desesperación pero que ahora representaba la esperanza para millones de personas. El nuevo primer ministro, en su discurso inaugural, habló de construir una sociedad donde nadie sea descartado por sus limitaciones, donde el valor de una persona no se mida por su capacidad de caminar sino por su capacidad de soñar y trabajar por un mundo mejor. Esa noche, en la intimidad de la residencia oficial donde me había negado a mudarme permanentemente, prefería mantener mi pequeño apartamento como un recordatorio de nuestros orígenes humildes. Mateo me tomó de las manos con las suyas, siempre temblorosas pero increíblemente expresivas. Abuela, me dijo con aquella voz sintetizada que yo había aprendido a amar como si fuera la más natural del mundo, todo esto es gracias a ti. Cuando todos vieron limitaciones, tuviste posibilidades. Cuando todos hablaban de lo que no podría hacer, tú me preguntabas qué quería lograr.
Me diste mucho más que cuidados, me diste dignidad, propósito, la certeza inquebrantable de que mi vida tenía valor. No pude contener las lágrimas mientras recordaba aquel día lejano en que dos jóvenes ambiciosos habían decidido que su hijo inválido no merecía un lugar en sus vidas. Pensé en Carlos y Marta, que ocasionalmente veían a su hijo en las noticias internacionales sin jamás atreverse a contactarlo, prisioneros de su propia cobardía y superficialidad. Pensé en todas las noches de desvelo, en los sacrificios económicos, en las batallas burocráticas para conseguir cada adaptación, cada oportunidad para Mateo. Y supe, con absoluta certeza, que volvería a hacerlo todo 1000 veces más. No, mi niño, respondí besando su frente como cuando era pequeño.